Bueno, el Señor nos regala un día un poco frío, pero no hubo necesidad de prender el ventilador, pero el calor que hay en este momento aquí en el salón equilibra un poco el frío de afuera. Qué privilegio poder estar juntos esta mañana. Qué privilegio ver rostros de hermanos cada primer día de la semana que fielmente se congregan, hermanos que apartan su tiempo para reunirse en el nombre del Señor. También nos alegra mucho ver rostros de personas que nos acompañan por primera vez, y qué bueno que al final de la reunión podamos tener de pronto un tiempito para conversar con aquellos que nos acompañan por primera vez. Javier papá, Javier hijo, Anderson y Daisy, muy bienvenidos esta mañana. Quisiera empezar, voy a poner el cronómetro para que no me vaya a embolatar con el tiempo. Quisiera empezar preguntándoles a ustedes, ¿qué es vivir o llevar a cabo una vida fructífera? ¿Qué es una vida fructífera? Me dio por mirar en el diccionario y otras fuentes, y una de las muchas definiciones, porque aparecen varias definiciones, pero una de ellas es una persona que produce fruto o que produce buenos resultados. Muchas veces, y en algunas de esas fuentes, asociado a temas de abundancia, asociado a prosperidad económica, a sueños realizados, a metas cumplidas, a una persona exitosa. Muchas veces asociado el término fructífero. Sin embargo, el Señor nos enseña en su palabra lo que significa realmente vivir una vida fructífera a la luz de lo que está en la palabra del Señor. Y si tomas apuntes, te sugeriría como título para esta mañana el siguiente. Es una pregunta realmente, y es: ¿qué tan fructífera es tu vida? Ya saliéndonos un poco de esa definición que puede que el mundo nos ponga con ese término: abundancia, solvencia, buenos resultados, metas alcanzadas, y todo ese discurso que a veces resulta siendo un poco barato, pero que seduce, que atrae mucho en un mundo materialista como el nuestro. ¿Qué tan fructífera es tu vida? El Señor respondió a ello en una conversación que tuvo con sus discípulos. Ellos no le estaban preguntando qué es una vida fructífera, pero el Señor sentía la necesidad de decirles qué es una vida fructífera. Y estas palabras se las dijo en un momento muy definitivo de su vida. Estaban conversando de camino a Getsemaní. Habían terminado hace pocos minutos de tomar la cena, la última cena.
Los discípulos estaban probablemente abrumados, no sabían qué estaba pasando. Había tensión en el escenario. ¿Y por qué? Se acercaba la muerte de Jesús, es cierto, pero ellos no tenían como mucha claridad que era lo que iba a acontecer. Pero el Señor ya les estaba diciendo, mi hora ha llegado. De hecho, ya les había dicho que uno entre ellos lo iba a traicionar. Esas palabras, estoy seguro que causaron mella en los discípulos. Había tensión. ¿Qué va a pasar? Incertidumbre. Estaban abrumados. Y allí Jesús siente la necesidad de hablarles sobre este asunto. Vamos a abrir nuestras Biblias en Juan capítulo 15. Juan capítulo 15, versículos 1 al 17. En adelante. Y vamos a empezar leyéndolo. Yo lo voy a leer de la Nueva Traducción Viviente, para que si tienes la Biblia, busques la Nueva Traducción Viviente. No quiere decir que si buscas en otra versión va a haber algo diferente. Puede que algunas palabras cambien, ¿sí? Porque son traducciones, pero la esencia es exactamente la misma. Pero para que llevemos el hilo conductor, puedes buscar en la Nueva Traducción Viviente. Versículo 1: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. El que corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan fruto, para que aún den más. Ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes, pues una rama no puede producir fruto si la cortan de la vid, y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Ciertamente yo soy la vid y ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. El que no permanece en mí es desechado como rama inútil y se seca. Todas esas ramas se juntan en un montón para quemarlas en el fuego. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Cuando producen mucho fruto, demuestran que son mis verdaderos discípulos. Eso le da mucha gloria a mi Padre. Yo los he amado a ustedes, tanto como el Padre me ha amado a mí. Permanezcan en mi amor. Cuando obedecen mis mandamientos, permanecen en mi amor, así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho estas cosas para que se llenen de mi gozo. Así es, desbordarán de gozo. Qué interesante este pasaje que el Señor nos concede leer y estudiar esta mañana. En el contexto del Evangelio de Juan, hay 7 declaraciones que Jesús hace antes de llegar a este pasaje. 7 declaraciones. Declaraciones en donde Él afirma algo. Yo soy. Primera declaración está en Juan 6:35. Jesús dice, yo soy el pan de vida. Juan 6:35. Segunda declaración en Juan 8:12. Yo soy la luz del mundo. Tercera declaración, Juan 10:9. Yo soy la puerta. Cuarta declaración, Juan 10:13. Yo soy el buen pastor.
Juan 11:25, quinta declaración. Yo soy la resurrección y la vida. Sexta declaración, Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy. Ese yo soy me acuerda de Moisés cuando estaba en el desierto, después de haber huido, porque los egipcios querían matarlo. Y después de un tiempo él recibió una revelación de Dios. Dios se le aparece en la zarza y Dios le dice: Moisés, necesito que vayas y rescates, saques a mi pueblo. Y Moisés: bueno, pero ¿y qué? Pero si me dicen quién me mandó, ¿yo qué digo? Diles: yo soy, te ha enviado. Y aquí Jesús está diciendo reiterativamente en Juan, está declarando que es el yo soy, porque Jesús es Dios. Una verdad que es importante recordarla: Dios hecho hombre. Y llegamos aquí al versículo 1 de Juan capítulo 15, en donde hay una nueva declaración. Dice el versículo 1: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Vaya que la vid, el árbol de la vid es muy representativo, ha sido muy representativo en la cultura judía, muy relevante. Estuve leyendo algunas cositas de la vid y ahí hace parte de una familia en donde hay más de 800 especies de vides y hace parte de un género. De pronto Esteban podría hablar mucho mejor del tema, en el cual hay más de 60 especies que hacen parte de ese género de vides. Una planta muy importante en el Mediterráneo, en la zona del Mediterráneo y el cercano Oriente. Tan importante que con la vid, bueno, la vid, ¿qué produce? Uvas. Como fruto una delicia, ¿no? Qué más rico que uno coger uvas, una uva dulcecita, aunque bueno, las ácidas también son deliciosas, y comer uvas, ¿no? Como fruto, una cosa impresionante, fresco o deshidratado. Y también muy útil para la elaboración del vino. El vino tan importante que ha sido en la cultura en el Medio Oriente, Europa, la Europa mediterránea, y pues aquí poco a poco se ha ido popularizando el tema del vino. Es decir, que cuando Jesús les está hablando a sus discípulos sobre la vid, no les está hablando de nada desconocido, les está hablando de algo que es muy cercano a ellos. De hecho, la vid muchas veces fue símbolo, fue tomada por Dios como símbolo para referirse a la nación de Israel. Y hay varios pasajes en el Antiguo Testamento que hablan de ello, de cómo el árbol de la vid fue muchas veces usado para ilustrar al pueblo de Israel. En algunos pasajes, por ejemplo el Salmo 80. El Salmo 80 hace esa relación de Israel con la vid. Dice por allá en el versículo 8: nos sacaste de Egipto como una vid, expulsaste a las naciones paganas y nos trasplantaste a tu tierra. Israel comparado a la vid, donde se abonó un terreno, se sacó de la esclavitud al pueblo y se sembró en la tierra de Canaán. Isaías 5 dice: ¿qué más podría hacer por mi viña que yo no haya hecho ya? Porque cuando esperaba uvas dulces, mi viña me dio uvas amargas.
Déjenme decirles ahora lo que haré con mi viña. Echaré abajo sus cercos y dejaré que se destruya. Es un pasaje de lamento en el libro de Isaías, en donde Dios compara a Israel con una vid que debía dar fruto dulce, pero que estaba dando fruto amargo. Una vid en tierra fértil que no dio su fruto. Y por allá en Jeremías 2:21, para que anotes el pasaje y después lo puedas leer con calma. Otro reclamo que hace Dios a Israel. Pero yo fui el que te planté, escogiendo una vid del más puro origen, lo mejor de lo mejor. ¿Cómo te transformaste en esta vid corrupta y silvestre? Jeremías 2:21. Pues vaya que esta figura de la vid terminó evidenciando cómo el pueblo de Israel no había hecho lo correcto delante de los ojos de Dios. Habían unas expectativas de esa vid llamada Israel, pero esas expectativas no se cumplieron. Dios no se satisfizo por ello. Y ahora Jesús, camino a Getsemaní, poco antes de morir, va con sus discípulos y les dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Yo soy la vid verdadera. Ya no es Israel el pueblo de Dios. Y en otros pasajes del Nuevo Testamento, el Señor, de manera reiterada, a través de quienes escribieron el Nuevo Testamento, dan cuenta de ello. Ese pueblo escogido que fue Israel ha sido desechado porque hay un nuevo pueblo escogido por Él, que se llama la iglesia. O sea, cuando Jesús está diciendo yo soy la vid verdadera, está hablando de su cuerpo, y su cuerpo es la iglesia. Qué privilegio, mis hermanos, que nosotros hoy, como parte del cuerpo de Cristo, podamos decir: somos esa nueva vid. Ahora, ¿qué relación jugamos allí en esa vid? Ya lo vamos a ver más adelante. Y el Padre es el labrador, quien hace que sea posible esto. Que ya no se esté hablando de una vid que da frutos amargos, sino de una vid que da frutos dulces, porque la cuida, porque la mantiene, la sostiene. Esa es la labor del labrador. Versículo 2. Él corta de mí toda rama que no produce fruto, y poda las ramas que sí dan fruto, para que den aún más. El labrador sabe discernir entre una rama fructuosa y otra que no lo es, y que le roba esa energía a la vid. Está hablando de una vid en donde hay unas ramas que dan fruto, pero de otras que no dan fruto. Cuando Jesús, Él como cuerpo mismo, que es la iglesia, está diciéndole a los discípulos: ustedes son parte de esa vid. Pero al ser parte de esa vid, tienen unas características muy particulares. Y es que, como se espera que estén en esa vid, que es la verdadera,
puedan dar el fruto que corresponde. Debemos ser fructíferos, hermanos. De una vid se esperan que hayan uvas. Y lo mismo se espera de los cristianos que hacemos parte de esa vid verdadera. Una vida fructífera que honra a Dios, y al honrar a Dios, por ende, está dando fruto. Este es un pasaje que muchas veces se ha malinterpretado, porque está diciendo que Él corta toda rama que no produce fruto, y las que sí dan fruto las poda para que ahonden más. Y muchas veces se ha interpretado este pasaje para enseñar, por ejemplo, la pérdida de la salvación. Entonces, si usted no está dando fruto, Dios lo corta y por ende pierde los privilegios de ser parte de la vida. Es una manera de enseñar cómo la salvación se pierde, pero definitivamente el pasaje no está hablando de ello. El pasaje no está enseñando de la pérdida de salvación, y podemos sustentarnos en muchos otros pasajes en donde se afirma evidentemente que la salvación no se pierde. Y el pasaje nos lo va a aclarar un poco más. No olvidemos que esto es una figura literaria. Y una figura literaria, como una metáfora en este caso, pues tiene un propósito. Y es a que a partir de la generalidad podamos entender ciertos principios. Y en algunos casos, pues los detalles son relevantes. En otros casos, los detalles no son relevantes cuando hablamos de una metáfora. Es como cuando Jesús está enseñando que Él es el pastor, y podamos nosotros de alguna manera empezar a decir, bueno, pero ¿qué tipo de pastor? O ¿qué tipo de ovejas? Porque también sabemos que hay muchas especies de ovejas y que no todas tienen el mismo carácter. O cuando Jesús habla de que Él es la puerta, bueno, ¿a qué tipo de puerta se está refiriendo? ¿Aquella que se bloquea solamente desde afuera o aquella que se bloquea solamente desde adentro? No, empezamos a caer en unas particularidades que no vienen al caso. Aquí hay una figura literaria para enseñar un principio general. Y el principio general es que Él es la vid. Y está el Padre, que es el labrador, muy pendiente de cada una de las ramas y del fruto que dan las ramas. Ya vamos a ver quiénes son esas ramas. Este pasaje no habla como tema central de la salvación. Por eso no podemos hacer esa interpretación de que se está hablando de la pérdida de la salvación o no. El tema central de este pasaje es la vida fructífera del creyente. Porque es que este mensaje fue dado no a las multitudes, donde sabemos que habían creyentes y no creyentes. Este mensaje fue dado al círculo íntimo del Señor Jesús, a sus discípulos. Y ya en ese momento no estaba Judas, vale mencionarlo, estaban sus discípulos. Hay una particularidad de la vid, es una planta trepadora. Incluso como es trepadora, puede alcanzar hasta los 30 metros de largo. Sin embargo, como tiene esa característica, no puede dar el fruto que corresponde si no se poda como corresponde. Es decir, en estado silvestre esa planta se va yendo y probablemente dé cierto tipo de fruto, pero no es un fruto que para nada va a resultar agradable. No da fruto si no se poda. Y algunas de esas ramas
enredaderas se les llama sarmientos. Ese es como el nombre que reciben esas ramas que no dan fruto. Los sarmientos. Sin embargo, quienes se dedican al cultivo de este tipo de plantas, a los sarmientos los cortan porque en el proceso de domesticación de la planta, pues el sarmiento en sí mismo no les interesa porque en realidad no hace parte misma de la planta. No va a generar el impacto que se desea que genere, que es dar fruto. Y como el sarmiento no se considera parte de la planta, sencillamente se corta. Pero las ramas que sí se consideran parte de la planta son aquellas que están firmes y que dan su respectivo fruto. Aquí está mostrando esta figura los efectos que tiene el ser parte de la planta, que es dar fruto, y los efectos que no tiene para el agricultor el no ser parte útil de la planta que se corta. Hermanos, qué interesante ese pasaje, ¿no? El que Él corta de mí toda rama que no produce fruto, pero poda las ramas que sí dan fruto para que den aún más. El estar unido a la vid garantiza con el cuidado del agricultor que haya fruto. Pero ¿qué hace él? Poda para que esa enredadera no pierda el rumbo, sino que siga produciendo el fruto que corresponde. Hermanos, en la vida cristiana es lo que el Señor hace continuamente en nosotros. El Señor continuamente nos está podando. Así estemos dando fruto, nos está podando para que demos más fruto. A veces ese podar duele, ¿no? A todos nos duele ese podar. Yo recuerdo de niño, ¿no? Ya uno más grande puede entender la importancia de podar, pero uno de niño, uno se da cuenta cómo le echaban tijera a las plantas y uno decía, uy, están matando la plantica. Y uno ve cómo caen las ramas, las hojas, cómo en algunas plantas se desprende cierta savia, ¿sí? Como si estuviera sangrando, le decían a uno, está sangrando la planta, y uno le dolía eso, uno decía, uy, pero están matando la planta, y no la estaban matando, la están podando para que se ponga mucho más bonita. Pero sí somos conscientes que en la vida cristiana, mis hermanos, el Señor hace una obra. Por ser partes de esa vid, parte de esa vid que es Cristo, hermanos, el Señor está podando siempre nuestras vidas. ¿Nos disciplina también? Así es. Pero todo esto es única y exclusivamente por causa del cuidado del labrador, que es nuestro Padre. Dice Hebreos 12:6, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a cualquiera que recibe por hijo. Y en el mismo capítulo 12, pero en el versículo 11 de Hebreos dice, es verdad que ningún castigo al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, mas después da fruto apacible de justicia a los que en él son ejercitados. Ya después uno veía cómo esa plantica que habían podado se puso más bonita.
Y uno ya dice, con razón, tenía razón. Eso es lo que hace el Señor. Incluso los pámpanos fructíferos, las ramas fructíferas, que anhelo que seamos todos aquí esta mañana, hermanos, los que nos consideramos hijos del Señor, seamos conscientes de que Él nos sigue podando para que llevemos más fruto. Pero no se nos olvide, somos meras ramas dentro de ese árbol frondoso que es la vid, que es Jesucristo. Versículo 3. Ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. El Señor ya venía haciendo un trabajo durante 3 años en la vida de los discípulos. Ya venía trabajando y dice aquí, ustedes ya han sido podados. Muchos elementos del carácter de ellos había sido trabajado. Aunque el Señor iba a seguir trabajando en la vida de ellos a través del Espíritu Santo cuando Él ya no estuviera. ¿Y sabes por qué tiene que hacerlo Jesús siempre y el Padre trabajando en nuestras vidas? Hermanos, porque estamos en este mundo y tenemos una naturaleza pecaminosa. Porque el Señor tiene que cortar de nosotros aquellas cosas que no son del Señor. Él las corta, Él las pule y muchas veces nos duele. Causa lágrimas. Pero no se nos olvide que Él lo hace por amor, porque nos ama. Es como cuando disciplinamos a nuestros hijos. Los disciplinamos por amor, no porque queramos el mal para ellos. Y cuando les decimos, te voy a dar vara y te va a doler, por favor, bájate los pantalones. Pero entiende que esto lo hacemos porque te amamos. Y el niño llorando, ay, sí, pero ¿por qué? Porque te amamos y lo vamos a hacer. Y vienen los varazos y duele y hay lágrimas. Pero esto tiene sentido solo en el marco del amor. No es una disciplina con ira, con odio, es en amor. Y eso es lo que hace el Señor con nosotros día a día. El Señor nos está puliendo, hermanos. Nos está puliendo y en algunos casos somos unas ramas ahí medio enredadas ahí. Y ahí como que ahí tarda un poco más el Señor en podar. Somos unas enredaderas todos. ¿Sí? Pero el Señor hace su obra y eso es lo que nos da esperanza. Si Él no hiciera su obra, hermanos, apague y vámonos. Pero el Señor está haciendo su obra. Esas ramas o sarmientos, como le llaman los agricultores, que crecen de manera silvestre, terminan siendo desechados. ¿A quién se está refiriendo ahí? ¿A quiénes ha desechado Dios? El hombre, cuando decidió rebelarse contra Dios desde el huerto del Edén, se desconectó de Dios. Está desconectado, está en ese estado silvestre que no le permite conectarse a esa savia que emerge de Cristo mismo. Versículo 4. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes.
Pues una rama no puede producir frutos si la cortan de la vid. Y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. El origen de esa palabra de permanecer está asociado con palabras como llegar a tener una relación profunda, con palabras como tener o estar más bien en una nueva realidad, un nuevo escenario. Ese permanecer en Dios es el que nos debe llevar a pensar en esa nueva realidad que nos une a Cristo. Es como ese injerto que es puesto en la planta y se empieza a alimentar de la planta y empieza a ser parte simbiótica de la planta. Ahí está refiriéndose eso, a permanecer. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. La rama tiene vida porque es alimentada de la vid. La rama no es autónoma. La rama no piensa por sí misma, la rama no toma sus decisiones. La rama no dice, voy a empezar a producir uvas a la lata, voy a hacerme productiva. No, la rama puede llegar a producir frutos solo en la medida en que permanece aferrada a la planta. Esa es la realidad de una relación profunda con Dios. Jesús les estaba diciendo a sus apóstoles, permanezcan en mí. El que ustedes permanezcan en mí es lo que garantiza que puedan llevar fruto. Dense cuenta que acá no está hablando del imperativo del fruto, aunque en otros pasajes del Nuevo Testamento sí habla de la importancia de dar fruto. Este enfoque que le está dando el Señor Jesús en este pasaje no es en el imperativo de llevar fruto. ¿El imperativo cuál es? Permanecer. Y lo va a mencionar en varios momentos del pasaje. Permanecer. Ese es el imperativo. Permanecer. Ese es el mandamiento, hermanos. Y esas eran palabras íntimas que le estaba dando a su círculo más íntimo. Le está diciendo a la iglesia, iglesia, ustedes pueden ser más santos en la medida en que permanezcan al Señor, unidos al Señor. La rama puede dar esos frutos. ¿Se han visto las vides? No sé si alguna vez han tenido la oportunidad de ver una vid. En Villa de Leyva, sí, que han montado varios viñedos. Qué hermosas esas ramas, ¿no? Con frutos. Esa ramita de uvita se ve hermosa. Pero ese es el resultado de estar ahí, aferrada a la vid. Hermanos, todos los seres humanos tienen el potencial de ser hijos de Dios, pero debe haber una acción personal. Una acción personal, una decisión personal para ser adoptados, para ser injertados en esa planta. Y estar allí me pone en una nueva realidad. Permanecer en Cristo es llegar a experimentar una intimidad profunda con Él. Hermanos, la intimidad profunda con Él no solamente se hace evidente el domingo en la mañana, aunque es deseable y necesario que nos podamos reunir en el nombre del Señor. Pero la intimidad con Cristo se construye en la cotidianidad de nuestras vidas. Es ininterrumpida. La ramita se mantiene viva porque de manera ininterrumpida
La savia va yendo y viniendo del tronco a la rama. Es continua. Versículo 5. Ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. No podemos hacer nada. El mundo que está desconectado de la vid no puede hacer nada sin Cristo. Pero en la medida en que le entregamos nuestras vidas a Cristo, somos incorporados a esa vid. Y por estar incorporados en la vid, producimos fruto. Hermanos, el fruto es la consecuencia de estar en la vid. El fruto no es la causa para poder conectarnos a la vid. ¿Sí me hago entender? Porque nos han enseñado eso por años. Nos han enseñado que tienes que esforzarte, que tienes que hacer esto, aquello. Tiene que ser evidente un poco de cosas para que puedas alcanzar el perdón de Dios. No. El fruto es la consecuencia de ser parte de esa vid. ¿A qué se refiere ese fruto? Es llegar a tener ese estilo de vida no ocasional, de domingo, donde muestro cierta apariencia de cristiandad, pero que el resto de semana hago con mi vida lo que me viene en voluntad. No, el fruto es la muestra de que estoy produciendo aquello para lo que fui creado. La rama de la vid produce uvas porque fue creada para eso. Como el cristiano fue salvo para buenas obras. Venía a mi mente leyendo este pasaje, Gálatas 5:22, cuando se habla de que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Ese no son los frutos, que a veces lo leemos mal. Los frutos del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia. No, es el fruto. O sea, no es que en tu vida de pronto hayan más frutos de amor y menos de benignidad. Uy, no, me toca trabajar más en ese tema. No, es un fruto que trae todas estas virtudes. Es completo el paquete. Cuando somos hijos de Dios, cuando somos creyentes, ese fruto es el que denota que somos parte de Él. Es el efecto de una vida en Cristo. Versículo 6. El que no permanece en mí es desechado como rama inútil y se seca. Todas esas ramas se juntan en un montón para quemarlas en el fuego. Es muy sencillo. Quien no hace parte de Cristo, quien no ha entregado su vida a Cristo, es como ese sarmiento que para el labrador no debe ser parte de la vid, porque no hace nada y sencillamente es sacado y echado afuera. No se pueden construir casas con esa madera, no sirve para nada, solamente para ser echada al fuego. Hermanos, si no hay verdadero fruto en la vida, probablemente no seamos verdaderos creyentes. Y Juan, no solamente en el Evangelio, sino en las epístolas, primera de Juan y segunda de Juan, especialmente, habla de ello, de que si tú eres realmente un hijo del Señor, tu vida da cuenta de ello. Si tu vida no da cuenta de ello, probablemente no seas un hijo del Señor.
Juan es contundente en las epístolas y en un pasaje como estos. Pero también nos recuerda, como leíamos anteriormente, el cuidado que tiene el labrador de estar siempre podando, arreglando, cuidando esas ramitas. Nuevamente aparece ahí el tema permanecer. ¿Qué es ese permanecer? Es mantener una comunión consciente y consciente. No inconsciente, sino consciente, constante, continua. Ocupar mi corazón en Él. Aprender a depender de Él. Hermanos, el destino para quien no está en la vid es el fuego eterno. Ya les comentaba hace un momento que Judas en ese momento ya no estaba en esa conversación. Judas había estado con la vid, pero nunca fue de la vid. Y hay muchos que a lo largo de la historia han estado cerca de la iglesia, han simpatizado con la iglesia, pero nunca han sido de Cristo. Hay muchos que a lo largo de la historia han dicho: Señor, en tu nombre hicimos esto, por ti hicimos esto. Y la respuesta del Señor es: lo siento, nunca os conocí. Hermanos, es hora que como iglesia que somos, porque lo somos, produzcamos el fruto deseable. Debemos negarnos a nosotros mismos. Cantábamos hace un momento: soy nueva criatura. Si somos nueva criatura porque lo declara la Escritura, eso se ve en nuestras vidas. Cada día dejarnos de parecer más a nosotros para parecernos más a Cristo. Qué desafío tan tremendo que tenemos. Dejar de parecernos más a nosotros y parecernos más a Cristo. ¿Qué debemos dejar? ¿Qué tienes que dejar en tu vida para parecerte más a Cristo? Tu ego, tu orgullo. El Señor nos conceda parecernos más a Cristo, hermanos. Versículo 7. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. También otra mala interpretación que se usa de este pasaje, ¿no? O sea, usted cuando es de Cristo, usted declara en el nombre de Cristo y eso se le cumple. Y han hecho un mercadeo con el evangelio que no tiene fundamento bíblico. Hermanos, es que si la rama está conectada a la vid, si nuestro caminar diario es con Cristo, pues todo lo que pidamos va en correspondencia de lo que quiere el Señor. Porque hay una sintonía. Si yo estoy caminando en el Señor, mis peticiones no pueden ir en contravía de lo que el Señor estableció en su palabra. No tiene sentido. Pero como estoy ahí, hago parte de la vid, pues nunca la rama va a pedir nada que perjudique al árbol. No lo va a hacer, sino que se va a nutrir y va a corresponder a lo que el árbol quiere. Versículo 8. Cuando producen mucho fruto, demuestran que son mis verdaderos discípulos. Eso le da mucha gloria a mi Padre. Y en otros momentos de Juan vemos que el propósito es ese: que tu nombre sea glorificado, que todo el mundo pueda ver esa vid frondosa y diga: yo quiero ser parte de esa vid, quiero ser una ramita de esas que produzca mucho fruto.
Y entendamos, como leíamos anteriormente, cada rama es diferente. Cada rama produce fruto, pero en una medida diferente. Y a veces cometemos también ese error. Queremos que el hermano, queremos que la hermana produzca el mismo fruto que está produciendo el otro. Y es que tenemos que ir todos a la par. No, el Señor está haciendo una obra individual en cada uno. Y recuerdo por allá en Marcos 4, cuando está hablando de la parábola de la buena semilla, de cómo finalmente dio en algunos casos el 30, en otros el 60 y en otros hasta el 100 fructificó. Hermanos, todos somos ramitas y estamos en un proceso distinto. Pero ¿qué es lo importante? Que estemos ahí, permaneciendo en la vid. Esto no es una competencia entre uno con el otro. No, no, no. Ese compromiso es con el Señor y Él cumplirá sus planes. Versículo 9. Yo los he amado a ustedes tanto como el Padre me ha amado a mí. Permanezcan en mi amor. Cuando obedecen mis mandamientos, permanecen en mi amor. Así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre, permanezco en su amor. Otra vez permanecer. La obediencia como el resultado de estar unidos. Y termina el versículo 11, y hasta ahí vamos a llegar. Les he dicho estas cosas para que se llenen de mi gozo. Así es, desbordarán de gozo. Hermanos, ¿no da gozo saber que pertenecemos a Cristo? ¿Qué gozo da? ¿No da gozo saber que Él nos alimenta diariamente con su palabra? ¿Qué esperanza da eso? Seríamos raquíticos si no fuera. Pero debemos disponer nuestras vidas para ser alimentados por Él. Ir todos los días a su palabra, estudiarla, orar. Eso nos va alimentando. Y si Él nos va alimentando, somos fuertes. Más que vencedores en Cristo. Hay esperanza en Cristo siempre. Hermanos, para concluir, primero, Jesús es la vid a la que el creyente está unido y lleva fruto. No es que está unido y no lleva fruto, no, está unido y por ende lleva fruto. 2, ese fruto es únicamente el resultado de la obra de Cristo en nosotros. No somos super ramitas autosuficientes, no, es el resultado de la obra de Cristo en nosotros. 3, para producir ese fruto debemos permanecer. Esa es la palabra que el Señor nos ha insistido hoy, permanecer en Jesús. Y 4, el Padre de las ramas que dan fruto las poda para que lleven más frutos. No podemos darnos el gusto de decir, llegué al estado supremo ya lo logré. No, hermanos, estamos en un proceso. Y pilas, no nos creamos muy firmes, ninguno de nosotros, porque podemos caer. Hablábamos con alguien ayer, con alguien muy especial, de lo importante de permanecer en el Señor. Porque si no permanecemos en el Señor, en cualquier momentico llega un ventarrón y el ventarrón nos sacude. David creía estar muy firme en el Señor, pero se despistó un momentico y quitó su mirada y pasó lo que pasó. Hermanos, permanezcamos en el Señor. Y así nuestras vidas serán fructíferas para la gloria y honra
de su nombre. Bueno, eh, así llegamos al final de nuestra reunión del día de hoy, em, pero no quisiera dejar de dar un espacio para orar por alguna necesidad que haya sentida en la iglesia, para darla a conocer y estar comunicándola y compartiéndola. Así es que este es el momento en el que podemos compartir alguna, y si quieren anotarla y llevársela, pues pueden hacerlo. Por mi parte, pues les pido seguir orando por mi papá, que pues ahorita está en cuidados intensivos y pues solo el Señor sabe qué es lo que desea para él. Entonces, que el Señor sea glorificado, eh, y pues todos aceptemos la voluntad del Señor como Él la quiere hacer. Eso es una petición. ¿Alguna otra petición por la que quieran orar? De acuerdo al mensaje de hoy, eso es una buena petición, permanecer en Él. Bueno, si no hay más motivos de oración en este instante, te voy a pedir, Germán, si quieres venir, orar por eso, y con eso terminamos nuestra reunión. Aunque no se tienen que ir, no los estamos echando, pueden quedarse un ratico más, charlar. No sé si ya se tomaron todo el tinto con este frío,